Transformando Vidas, el podcast de Adriana Acuña, conectando con tu alma, despertando conciencias. Te comparto mi experiencia como psicóloga, madre y ser humano. Encuentra información para transformarte desde el alma, sanar el corazón, nutrir la mente y lograr la vida que tanto deseas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio del podcast. Bueno, pues hace mucho que no grababa un episodio, así que estoy muy contenta de regresar, de poder hacer un siguiente episodio. Y bueno, ya extrañaba hacer esto. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que me preguntan mucho. Creo que hay muchas dudas sobre este tema. Y fíjense que va muy acorde a el por qué no he podido estar grabando tan seguido como antes. Y es que, uno de los temas es porque estoy embarazada. Y en este embarazo he estado realizando algunas actividades, etcétera. Pero bueno, ya nos estamos organizando para estar aquí. Y bueno, justo el tema que vamos a tocar hoy tiene algo que ver con el embarazo, una etapa muy importante del ser humano. Y vamos a hablar el día de hoy de algo que se llama el proyecto sentido. Por los diferentes cursos que tengo, por las terapias que doy, por la terapia de Sahama, por constelaciones y los pacientes, etcétera, llega un momento donde tocamos el tema del proyecto sentido. ¿Qué es? ¿Qué extraño es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Bueno, el proyecto sentido, cuando yo lo descubrí, para mí hizo mucho, me explicó muchísimas cosas de mis pacientes, de mi vida, porque yo notaba que a veces con los pacientes pues íbamos avanzando y comprendimos esto, pero como que había cosas que trabajaban y no lograba la persona como salir de ahí, ¿no? Y entonces yo decía como que hay temas como con unas raíces muy, muy profundas. Igual pasaba en mi vida, o sea, había temas que, ¿por qué esto lo superé tan rápido? ¿Por qué esto ya no está en mi vida? Pero esto, híjole, o sea, este sentimiento, esta sensación, esta forma de estar en la vida, lo sentía como muy, muy arraigado. Y entonces llega a mí el concepto de el proyecto sentido y luego lo empiezo a trabajar y empiezo a notar muchísimos cambios en mi vida. Entonces, bueno, ¿qué es el proyecto sentido? Fíjense que nosotros cuando tenemos algún proyecto, alguna meta, algún sueño, algún plan, tenemos un proyecto y ese proyecto tiene un sentido, tiene un para qué. Por ejemplo, si tú dices, quiero lograr esta meta, quiero comprarme un carro, quiero un mejor trabajo, tiene un sentido. ¿Para qué quieres eso? Bueno, pues es que quiero vivir más tranquilo, más tranquila, es que quiero poder viajar, es que quiero, tiene un sentido, tiene un propósito esa meta. Bueno, cuando nosotros nos embarazamos, el tener un hijo es un proyecto. ¿Sí? Es un nuevo proyecto. Y así como todos los proyectos tienen un sentido, ¿sí? El que nazca este bebé tiene un sentido. Pero muchas veces no estamos conscientes de ese sentido que le podemos dar a ese proyecto y ese sentido se le da por el árbol genealógico o se da de manera inconsciente. Puede ser que los padres le den ese proyecto sentido, puede ser que la madre se lo dé y puede ser que el mismo bebé lo tome. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando yo empiezo a estar en la pancita de mi mamá, empiezo a grabar mi proyecto sentido, que es ¿para qué nací? ¿Para qué llego a esta tierra? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? Fíjense, hace mucho,
obviamente todavía sucede, pero creo que sucedía antes muchísimo más. Pasaba que decía, no sé, si la esposa estaba muy sola porque el marido, no sé, se la pasaba trabajando o algo así, decían, ay, ten un hijo para que ya no te sientas sola. Eso es un proyecto sentido. Es decir, voy a tener a este hijo para que me quite la soledad. Ten un hijo para que tengas qué hacer en la vida, ¿no? Para que tú tengas algo que hacer, para que tengas un propósito. Ese es un proyecto sentido. Ay, tengo un hijo, pero quiero tener otro para que le haga compañía al mayor. Ese es un proyecto sentido. Yo nazco para acompañar a mi hermano mayor. Tenemos problemas de pareja, nos andamos separando, pero yo no quiero que me deje. Ten un hijo para que no se vaya. Y entonces tengo un hijo para retener al marido, tengo un hijo porque hay problemas de pareja, y tal vez con un hijo todos esos problemas de pareja, pues bueno, se arreglen porque ahora tenemos este tema de cuidar a nuestro hijo. Entonces, el proyecto sentido puede ser dado así, tal cual, o sea, porque lo pensé, lo dije y dije, bueno, sí, es una buena idea. Entonces esto es como una carga energética que recibe él o la bebé. Y entonces, ¿qué pasa? Después de nacer, conforme va creciendo, este niño, este ser humano, no sé si a ti te ha pasado o te identifiques con esto, siente que tiene que cuidar a mamá, que tiene que la tristeza, la depresión, la angustia de mamá, ahí está, pero sí, como si fuera su sentido de vida. Otros están vigilantes de la relación de papá y mamá, y cómo está papá y cómo está mamá, y qué le hago, qué le digo, o sea, su vida está volcada en la relación de ellos. Otros están más como con los hermanos, cuidando del hermano, que el hermano no se sienta mal, que estando en su vida constantemente. Y luego si el hermano mayor, por ejemplo, le rechaza, bueno, anda buscando a ese hermano que tiene que acompañar en las amistades, etc. Entonces, en la etapa adulta, ese proyecto sentido que se recibió de manera inconsciente, o a veces hasta conscientemente, se ve reflejado cuando somos grandes en nuestra forma de estar, vivir, interpretar, sentir la vida. Una de las cosas que sentimos de grandes o que nos pasa de grandes cuando estamos en un proyecto sentido que no nos fortalece, porque hay proyectos sentidos que fortalecen y otros que debilitan. Cuando estamos en uno que debilita, una de las cosas que nos va a pasar es que, por ejemplo, nosotros siempre queremos hacer algo, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer aquello, pero terminas haciendo otra cosa por los demás, para los demás, y al final queda eso que tú querías hacer, ese plan que tú tenías. ¿Por qué? Porque primero tienes que ir a cumplir otros propósitos, otros deseos, otras metas de otras personas, y al final lo tuyo, si es que haces lo tuyo, ¿no? Muchas veces como ya queda al final, pues ya ni lo haces, ya ni ganas, ya ni fuerzas, más ya se te olvidó. Entonces, esa es una señal de que puedes estar en un proyecto sentido que no te fortalece, o uno que no es tuyo. Porque cuando nosotros nacemos, vamos a decir que de manera original sí traemos nuestro propio proyecto sentido. Y en ese propio proyecto sentido creo que está vivir nuestra vida, venir a trascender nuestros propios temas, dedicarnos a hacer lo que está en los deseos de nuestra alma, descubrir, desarrollar y poner al servicio de los demás nuestros dones y talentos. Y bueno, la historia de vida que está en nuestro plan álmico o en nuestro plan de vida. Sin embargo, en el nacimiento se puede grabar otro proyecto sentido. Y entonces en la etapa adulta ando haciendo lo que no quiero, no me siento como en mi vida, termino haciendo lo de los demás y siento que algo me falta. Y además, si ese proyecto sentido es algo que me debilita, voy a sentir que no es mío, que es una carga que quiero dejar, que no quiero tener, pero
no puedo dejarlo y tomo terapia y le hago aquí, le hago acá, y resulta que eso está en el proyecto sentido. Cuando yo descubrí esto, otra de las cosas que me di cuenta es que justo los temas que están en el proyecto sentido son difíciles de quitar desde una, vamos a decir, terapia tradicional. Realmente hay que ir al vientre materno, realmente hay que descubrir cuáles son esos como creencias o asignaturas que nos dieron desde el vientre. Y una de las formas que a veces me ayuda a mí conocer cuál puede ser o por dónde puede ir ese proyecto sentido es cuando le digo, oye, ¿y esto que tienes en tu vida, esto que te pasa, esto que sientes, desde cuándo te pasa? ¿Desde cuándo lo sientes así? A veces una respuesta es, no, pues desde toda la vida, o sea, desde que me acuerdo. No, pues siempre, ¿no? Y entonces cuando eso es siempre, toda la vida, ni siquiera puedo recordar el inicio, nos está hablando de una raíz muy profunda que es el vientre materno. Luego, cuando vamos, fíjense, cuando vamos y revisamos esos proyectos sentidos, a veces está, como les contaba, para unir a mis padres, para acompañar a mi madre, para acompañar a mi hermano, etc. Ahora, que la mamá, el papá o la familia hayan asignado ciertos proyectos sentidos no quiere decir que sí o sí el hijo lo va a tomar. ¿Por qué? Porque cada ser humano tenemos como características diferentes y a veces les cuento, mira, en el proyecto sentido, imagínate que hay un bebé y acuérdense que el proyecto sentido puede ser asignado por la madre, el padre, la familia o el bebé tomarlo solito. Y está en el vientre de mamá y puede percibir la tristeza de mamá, la depresión de mamá, cómo ella va por la vida, cómo ve el mundo. Y entonces este niño dice, no, yo no quiero que mi mamá esté así, yo no quiero que ella se sienta así. Y entonces yo voy a apoyar a mi mamá, yo quiero hacerla feliz, yo cuido de ella, yo estoy con ella. Entonces este bebé tomó el proyecto sentido de sostener o cuidar o curar la depresión de mamá o la soledad o voy a ser el hombre que mi mamá no tiene porque mi mamá se la pasa llorando por mi papá, etc. Entonces, este bebé está él solito tomando ese proyecto sentido, ¿sí? En otros casos, los niños o la niña lo que puede ver es vamos a ver, a pensar que tiene la mamá esta depresión, esta tristeza, se siente muy, muy mal con ella misma. Y entonces para este bebé dice, ay no, esto es demasiado, esto es muy fuerte. Y entonces lo que crea es un rechazo hacia su madre. Y más que hacia su madre es a la tristeza y al dolor o a la depresión de su madre. Y es así como si algo se fracturara y hay una separación entre este bebé y su madre. Y entonces nace y este bebé o esta bebé es así como que rechaza a mamá, hay una separación con mamá, mamá se quiere acercar y este bebé es como muy independiente, no te me acerques, no, o sea, hay una como una no vinculación, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé, a través de esta separación, de este enojo, de este rechazo, se está protegiendo de todo eso que él sintió y percibió tan pesado como es la tristeza de mamá. Entonces con esto podemos ir viendo cómo el proyecto sentido nos va afectando en la vida adulta. Hay muchísimas historias de lo que se va grabando. Por ejemplo, a veces es que haga lo que el papá no hizo, que logre la carrera que yo no tuve, que tenga, mil cosas. Entonces, a veces también es no asignar ningún proyecto sentido, como por ejemplo, pues es que ya nos casamos y ahora toca tener otro hijo o ahora toca tener un hijo. Y entonces el proyecto sentido es, pues lo que sigue. Y entonces en la vida voy como de una manera muy inconsciente haciendo siempre lo que sigue sin cuestionarme y yo quiero y qué quiero para mi vida, qué opciones tengo, puedo hacer esto pero también puedo hacer aquello, sino siempre estoy en lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue hacer?
¿qué toca hacer? No estoy de una manera consciente tomando las decisiones en mi vida, sino siempre haciendo lo que sigue. Entonces, cuando trabajamos el proyecto sentido, vamos a través, por ejemplo, de Sahama, de constelaciones o de alguna actividad que hagamos en los talleres, lo que hacemos es ir a encontrar, a ver qué sentido hay en tu vida, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer y no haces? ¿De qué se trata tu vida? ¿Sí? Siempre estoy al cuidado de, estoy pendiente de mi mamá, bueno, entonces vamos a ir a revisar ese proyecto sentido, y ese proyecto sentido se hacen diferentes ejercicios para entregarlo y conectar con mi propio proyecto de vida. ¿Para qué estoy aquí? Alcanzar, hacer, lograr, disfrutar lo que yo vine a hacer muy desde mi alma, muy desde los deseos y anhelos de mi alma. Y en el proyecto sentido podemos tomar 1, 2, 3 proyectos sentidos en el vientre, porque vamos sintiendo, ya sea que se nos asigna por mamá, papá o el árbol genealógico, o nosotros lo tomamos. Y entonces ese proyecto sentido va teniendo capitas donde vamos a ir como borrando ese proyecto, cancelando ese proyecto e integrando uno nuevo. Por otro lado, cuando estamos embarazadas y estamos conscientes de esto, si tú conoces a una mujer embarazada, te recomiendo que le compartas este audio, porque nos puede ayudar muchísimo a hacer conciencia sobre el proyecto sentido y asignar proyectos sentidos poderosos para nuestros bebés. Entonces, un proyecto sentido que te fortalece es cuando mamá y papá deciden, bueno, en un ideal, ¿no? Deciden tenerte para que tú vengas a vivir tu propia vida, y te dan el permiso, la libertad, la fuerza y el amor para que logres todo aquello que tu alma se ha determinado a lograr, a vivir y a trascender. Y entonces tienes su buena mirada, tienes su apoyo, ¿no? Y no vienes, querido hijo, a llenar mis vacíos, no vienes a darme lo que yo no tengo, no vienes a cumplir mis sueños, vienes a tu propia vida, y yo estoy aquí para acompañarte desde el amor y desde la libertad. Entonces, bueno, se puede sanar una vez que el hijo ya nació o que estamos adultos y nos damos cuenta que tenemos un tema con el proyecto sentido. ¿Se puede sanar? Claro que se puede sanar. Yo lo conocí de grande y estuve trabajando mi proyecto sentido y notaba cambios tremendos en ese proyecto sentido que yo tenía, y que decía, esta emoción, este sentimiento está tan fuerte que no lo voy a poder quitar. Pero justo trabajando estos temas de raíz, bueno, se iban. Muchas personas con temas muy fuertes, ya sea de patrones de conducta, de emociones y todo, una vez que lo trabajan es como si quitaran raíces muy profundas, porque esto fue dado en el vientre de la madre. Entonces, hay solución, claro que hay solución, no importa tu edad. No importa si tus hijos ya nacieron, si estás embarazada, te recomiendo darle un proyecto sentido a tu hijo maravilloso en libertad desde el amor. Y bueno, por ahí les dejé los tips de cómo detectar qué cosas vas a sentir, notar o para qué estás en esta vida, qué es lo que más haces, qué sentido tiene tu vida, y puedes detectar ahí que tal vez estás en un proyecto sentido que no es el tuyo, y claro que hay solución para que tú puedas conectar con tu propio plan de vida. Y bueno, pues espero que les haya gustado esto, porque muchas personas me han preguntado sobre el proyecto sentido. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Se puede sanar? ¿No se puede sanar? Y bueno, la respuesta es sí. Aquí está la explicación, y recuerden que si tienen dudas, preguntas sobre algún tema de los que les platico en las diferentes redes sociales, con muchísimo gusto me puedes dejar tu pregunta, y recuerden que la respuesta después se puede hacer podcast, porque creo que puede ayudar no solamente a la persona que hace la pregunta, sino a muchas personas que también pueden estarse preguntando
lo mismo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda suscribirte si me estás escuchando desde YouTube. Y si no me sigues, puedes seguirme en mis redes sociales, Psic Adriana Acuña, en Facebook e Instagram. Y cualquier duda, pregunta, algo más específico al 686-132-3743. Y bueno, con gusto, si tienes alguna pregunta, comentario, me encantaría conocerla para platicar sobre ello. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharme. Déjame conocerte a través de mis redes sociales. Puedes encontrarme en Facebook e Instagram como el podcast de Adriana Acuña o Psic Adriana Acuña. Te mando un gran abrazo al alma y que tengas una vida bendecida. Nos vemos en el siguiente.